Amados, estamos hoy día en la segunda clase de epístola fundacional en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y hoy día vamos a ver del capítulo 1, vamos a ver del versículo 9 al 19, 10 versículos. Y el tema que vamos a tratar es la base de la unidad del cuerpo, la base de la unidad de la iglesia, una congregación de Jesucristo. Oremos y empezamos. Señor Jesús, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por tu salvación, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros, tu bondad, tu benignidad a nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Hijo de Dios, y nos ponemos en tus manos para esta clase, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, que dé entendimiento y revelación en los corazones de los oyentes, y que todo lo que sea compartido sea para honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Amén. Leemos entonces 1 Corintios, y ahora es del versículo 9 al 19. Versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí, permiso, el apóstol Pablo nos deja manifiesto que el llamado para todo creyente es a tener una relación profunda, cercana con Jesús, quien es el único camino para llegar al Padre, como él mismo lo expresó en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, en el versículo 6. Él es el único camino para llegar al Padre. Esa relación personal con Jesucristo es la primordial y principal de todo creyente, y es la base para toda relación, ya sea con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo, o ya sea con los hermanos y hermanas en la fe, y para relacionarnos en amor con el prójimo en general. Asimismo, la fidelidad de Dios. Dios es fiel.
Esto es la base segura de la relación del creyente con Él. Es el asiento mismo de la comunión, o sea, la relación íntima, permanente y constante con Jesucristo, quien es fiel. Y esa comunión con Él va a llevar al creyente genuino a relacionarse fielmente con los hermanos en la fe. Por esto, Pablo escribe lo siguiente: os ruego, pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí le escribe a los corintios, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Así, cuando existe esa comunión real y genuina con el Señor, entonces nuestra mente, nuestro sentir, van a ser maduros en la fe. Y vamos a procurar hablar y conducirnos conforme a todo lo que apunte a esa unidad y evitando todo lo que atisbe a división. Desgraciadamente, en la comunidad corintia, algunos estaban fallando en este aspecto. Y Pablo lo destaca en verdad, con nombre y apellido, rogándoles que se aparten de esa forma de pensar y sentir. Y les hace notar lo siguiente. Esto aparece en el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y claro, cuando hay separación de la comunión con Jesús, a poco andar van a aflorar cosas relacionadas con la antigua naturaleza caída. Y se manifestará la falta de amor de Dios para con los demás. Se van a manifestar durezas, críticas, que a su vez llevan a las contiendas y que terminan afectando la sana convivencia de una iglesia. Y de esto escribe Pablo en el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, o sea, Pedro, o yo de Cristo. O sea, la iglesia en Corinto había tomado el camino de perder la unidad y se estaba transformando
en otra cosa, con verdaderas sectas internas. Y procede Pablo a usar de lógica elemental para desnudar la ilogicidad de esas posiciones. En el versículo 13 escribe: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En el versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. Cita a Crispo, quien era un alto dignatario de la sinagoga judía en Corinto, y que es mencionado en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 8. En tanto que Gayo es quien había hospedado en su casa a Pablo, lo cual es mencionado en Romanos 16:23. Y Estéfanas, una persona muy querida por Pablo, aparece citado en 1 Corintios 16, del 15 al 17, con mucho aprecio y agradecimiento de parte de Pablo. Entonces, este es el primer tema que está tratando a Pablo ahora, que en la congregación de Corinto había contiendas, sectarismo, por quién había bautizado a quién, en vez de mantener la unidad propia de quienes están en comunión con el Señor y por ende en comunión con los hermanos. Y termina Pablo con la lógica de las prioridades. En el versículo 17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. A esta altura va quedando claro que la base de las contiendas que llevan a divisiones en iglesias provienen de personas que no están en comunión con una relación real, genuina y estrecha con Jesucristo, sino que son personas que han abandonado la fidelidad al Señor, se han apartado de la mente de Cristo y encontrando supuestas fallas en otros hermanos o criticando a la iglesia, sin ningún empacho, participan en dividir una congregación. Aún a veces por las razones más nimias. Me recuerdo muchos años atrás, cuando vivía en Estados Unidos, era
estudiante en Cristo para las Naciones, de repente uno escuchaba casos de divisiones de iglesia por las cosas más increíbles. Que una iglesia, me recuerdo, se había dividido porque la gente no se había puesto de acuerdo con el color de la alfombra del auditorio. Otras veces uno escucha de personas que tienen este espíritu divisorio una frase muy típica y que en los años la he visto repetirse, y la crítica que hacen de una iglesia, por ejemplo, es que aquí no hay amor, cuando en realidad son ellos los que no tienen amor de Dios, ágape, que cubre multitud de faltas, que es sufrido, que es benigno, que no se irrita ni hace nada indebido, que nunca deja de ser, como vamos a ver más adelante en 1 Corintios 13. Cuando falla la relación básica con Jesucristo, esa relación que lleva a comunión con Él, cuando falla eso, entonces la gente va a fallar también en su relación con los demás. Y le dice Pablo a los Corintios que lo principal en su vida es predicar el Evangelio de Cristo. En el versículo 18 le escribe: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Lo que sí es causa de separación espiritual es la cruz. Predicar a Cristo crucificado. Para algunos va a ser locura, los que se pierden. Pero a nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. Con esto se cumple el versículo 19, donde Dios, por medio de Pablo, escribe: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. La prédica de la cruz. Ese era el énfasis de Pablo. Poder de Dios para salvación. Claramente, en este breve pasaje, el apóstol está enfocándose que las contiendas, que pueden ser por las cosas más increíbles. Hay gente que se enfrasca a veces con discutir y contender con personas de otras religiones. Pérdida de tiempo, es futilidad. De esa forma
no van a llevar a nadie a salvación, sino que solo a ahondar divisiones. Nuestro enfoque, está enseñando Pablo, la prédica es Jesucristo, es lo que Él hizo en la cruz, lo que Él significa, su mensaje. Ese debe ser el mensaje del creyente, no contender, dividir. La prioridad de Pablo era predicar el Evangelio, la palabra de la cruz, poder de Dios a los que se salvan, poder de Dios. El gran tema para nosotros, así como lo fue para Pablo, es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por el perdido. Lo que hizo por cada uno de nosotros, que por Dios que estábamos perdidos antes de Cristo. El poder de la cruz, poder de Dios, nos lleva a arrepentimiento profundo y a la fe de salvación. Nos lleva a amarlo más y más, a anhelar una comunión profunda con Él. Y también con esa base de vida, lo que va a salir de nuestro corazón va a ser el amor de Cristo hacia los demás. A los corintios, Pablo le está recordando lo más básico de la relación con Dios por medio de la fe en Jesucristo, advirtiendo que si dejamos la comunión con Él, también nos puede ocurrir lo que le estaba ocurriendo a los de Corinto. Entrar en contiendas, sectarismos, divisiones, que son cosas que desagradan a Dios. Incluso podemos leer nosotros en la palabra de Dios en otro lugar, en el libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón, en Proverbios 6, donde se destaca lo siguiente con respecto a las contiendas, con respecto a las divisiones, con respecto a todo lo que es carnalidad, que es la base de las divisiones. Y que la palabra, por medio del rey Salomón, en Proverbios 6, desde el versículo 16 al 19, nos lleva a temer a Dios. Aquí dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa,
las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí puede incluirse en esa frase a todos los que calumnian. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Si uno está en relación con Jesucristo, en comunión con Él, obviamente que va a resistir todo pensamiento inicuo, lo va a rechazar. También lo que aborrece Dios y abomina, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¡Wow! Aplica perfectamente a lo que estaba ocurriendo en Corinto. Dios abomina y aborrece el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, en este breve pasaje del versículo 9 al 19, queda claro que el creyente, miembro de una congregación, debe estar muy atento a guardar la comunión con Jesucristo y a rechazar malos pensamientos, a rechazar todo lo que tenga relación con contiendas y divisiones. Y al contrario, vivir, porque tiene una relación de comunión cercana con Jesucristo, vivir haciendo lo que agrada a Dios, lo que apunta a la unidad del cuerpo. Entonces, cuando ustedes en la iglesia vean a alguna persona que está promoviendo alguna sedición, alguna división, contención, que está con críticas, con ese tipo de cosas, ustedes son responsables frente a Dios de enfrentar inmediatamente el pecado. Y reconvenir a esa persona, exhortarla. Y si la persona no responde, claro, compartir esto con su autoridad, ya sea el encargado de plantío, o sea encargado de un ministerio, o que tengan acceso a alguien del equipo pastoral, al pastor, enfrentar ese tipo de situaciones, porque somos todos responsables de mantener la unidad del cuerpo. Para Jesucristo, esto es muy importante. Y uno puede ver que
las advertencias más severas en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, es contra aquellas personas que promueven divisiones en iglesias. Amados, en los tiempos que estamos viviendo, todos tenemos que estar atentos a participar en todo aquello que produce unidad en el cuerpo. Eso agrada a Dios. El Señor siempre va a proteger a su iglesia. Y nosotros, como miembros, personas que hemos sido salvadas por la fe en Jesucristo, estemos atentos a vivir agradando al Señor y honrando su cuerpo. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.